Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Muy buenas tardes, amigas y amigos de la audiencia, transmitiendo para ustedes desde la Ciudad de México a través de la señal de Radio Cañón 760 del cuadrante. Ojalá nos acompañe. Hay información importante para ustedes que tiene como origen los comentarios relevantes de la conferencia matutina. Generan finalmente contenido y a partir de ello con entrevistas que también nos pueden ayudar o coadyuvar a entender los momentos político, económico y sociales que vive el país. Ingeniero, qué gusto saludarte, buenos días para tu persona, al colega Antonio Mejía en la coordinación general y a usted que es el principal actor de la noticia en el meridiano de Radio Cañón 760. A propósito de la matutina, el presidente confirmó que su gobierno busca acercamiento con la organización extremista Hamas para liberar a 2 mexicanos secuestrados ante el conflicto Israel-Palestina, y así lo expuso el 79 presidente de México. Y tenemos comunicación con las familias y estamos haciendo labor con todos los gobiernos, con todas las organizaciones, porque queremos salvar las vidas de estas 2 personas. Pero estamos hablando con todos, no solo con una parte. Incluso no tenemos nada todavía en firme. Estamos haciendo trabajo, ¿sí?, que requiere también, en este caso, de sigilo y de actuar con mucha responsabilidad, porque lo que queremos es salvar las vidas. Eso dijo el presidente frente al paradero de los connacionales, que se ubican como prácticamente 300 israelíes en un lugar desconocido. Se mencionó que ante el intenso bombardeo por parte de la Fuerza Aérea de Israel, serían ubicados como escudos humanos los rehenes. No se sabe a ciencia cierta. El fin de semana, quien pudo ver a través de YouTube una imagen por medio de la cual una oficial del ejército israelí es ingresada a un jeep y golpeada aparentemente por palestinos de Hamas. Tampoco se puede apreciar. La oficial sí es una mujer que se muestra en esa condición, pero hasta ahí es la información. Imprecisa porque se desconoce, insisto, el paradero donde están, y posiblemente la organización de resistencia islámica Hamas pues los tenga ya ubicados en la frontera con Líbano o en la periferia con Egipto. No olviden que el territorio de Palestina tiene como referente Cisjordania, ocupada por la autoridad palestina, y en el otro punto la Franja de Gaza, y ahí es donde están los integrantes de Hamas, cuyo líder se reunió, y lo mencionamos ayer, con el canciller de Irán, de la República Islámica de Irán, con resultados ya conocidos. Pero entre se conozca o no ese paradero, lo más posible es que Haniyeh es el líder del movimiento de resistencia islámica Hamas, y Haniyeh pues seguramente encargó a sus guardias ocultarlos en esos puntos que no salen de esta voz, salen del periódico Le Monde y también el Washington Post. Son los medios impresos que se atreven a informar sobre un lugar específico para encontrar a los rehenes. Y ayer se perdió una oportunidad preciosa, pero con un grave error diplomático de Rusia, para alcanzar un cese al fuego. Rusia, con la intermediación de Irán y frente al grupo Hamas, sin condenar a Hamas, pedía ello hasta las
o tarde, en el ingreso de la tarde neoyorquina, se canceló ese escenario que recibió el respaldo de China como 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad y entre otros 10. Ghana también me parece que se sumó a esa votación de ayer. La verdad, audiencia, es que la única salida al conflicto árabe-palestino es regresar a la resolución 180 que fue signada en el 67 después de la Guerra de los 6 días, que establece, entre otras cosas, a árabes palestinos corresponderá una proporción de 14,000 kilómetros, mientras que a israelíes, 12,000, y a israelíes de 14,000. Eso está inscrito en la resolución 180 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 12:05 minutos. Entre otras cosas, después de conocida esta nota, de los comentarios más relevantes de la mañanera, 5518-7760. Estas fueron las palabras del presidente. Ellos no van a salir perjudicados en nada, al contrario, ellos van a resultar beneficiados, porque lo que se debe buscar es bajarle el sueldo y sobre todo las canonjías, los privilegios a los de arriba y subir el sueldo a los de abajo, y eso es lo que se está haciendo. Que no los engañen. Con relación a los trabajadores del Poder Judicial, quienes propiciaron el caos ayer, bloqueando principales arterias de la capital, el subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, informó que con Armando Escárcega, el patrón, supuesto autor intelectual del atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva, son 19 personas detenidas implicadas en el atentado contra el colega. Así lo da a conocer el general Rodríguez. De detención provisional con fines de extradición en contra de Armando N., alias El Patrón, por el delito de asociación delictuosa dentro de la célula criminal que atentó contra la vida del periodista Ciro Gómez Leiva. Autoridades norteamericanas detuvieron el 16 de octubre a Armando N. en la ciudad de Delano, California, poniéndolo a disposición del juez competente para su extradición. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en coordinación con CNI y la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, colaboraron en los trabajos de investigación e inteligencia, y con esas acciones ya suman 19 personas detenidas por este caso. Para que no haya duda, en la perspectiva del gobierno de la Cuarta Transformación, el presidente nombró a Miguel Ángel Maciel como titular de la Secretaría de Energía. Es ingeniero petrolero egresado del IPN, con una maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México, y se desempeñaba como subsecretario de Hidrocarburos en la Secretaría de Energía. Será el jefe de sector. Los delitos del Fuero Federal bajaron 24.7% en septiembre del 2023 frente al inicio de la administración, informó la titular de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, quien detalló en el 9º mes del año los homicidios dolosos se redujeron 17.9%, pero siguen siendo 6 las entidades que concentran el 47.3% de los casos: Guanajuato, Estado de México, Baja California, Chihuahua, Jalisco y Michoacán. La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó la asistencia del presidente Maduro el próximo encuentro para una vecindad fraterna y con bienestar, en el que representantes latinoamericanos abordarán la emergencia migratoria que vive México. El coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier, retó a los ministros de la Corte a demostrar que los fideicomisos del Poder Judicial no están destinados a sostener lujos. En el primer día del Parlamento abierto sobre la reforma para disminuir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, diputados y empresarios confrontaron sus posturas. Los legisladores señalaron las prácticas de explotación laboral sin pago de horas extra. Los representantes empresariales advirtieron que el proyecto provocará un apocalipsis, desempleo, informalidad e inflación. Así de tajante fue la cúpula empresarial. La vacuna Comirnaty se llama, contra COVID,
de Pfizer obtuvo una opinión favorable para su comercialización en México por parte del Comité de Moléculas Nuevas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS. La vacuna AstraZeneca no la obtuvo y por lo tanto la venta en México, debido a esa falta de evidencia, quedará en ello y nula efectividad sobre las nuevas variantes del COVID. La Fiscalía de la República detuvo en Estados Unidos a Armando Escárcega, el patrón, como lo mencionó el subsecretario de Seguridad Pública Federal, y la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó a Claudia Sheinbaum realizar sus eventos como coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación en espacios cerrados limitados a militantes y simpatizantes de Morena. La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del INE, Rita B. López, encabezó la ceremonia conmemorativa del 70 aniversario del voto de las mujeres mexicanas. A nombre de la consejera presidenta Guadalupe Tadei, resaltó el papel de mujeres como Elvia Carrillo Puerto y de muchas otras feministas. El Pleno de la Suprema Corte declaró la validez de la reforma constitucional que establece que el próximo gobernador de Sonora ejercerá el cargo 3 y no 6 años a fin de hacer concurrente en 2030 la elección local con la presidencial. Maestros de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua, plantel Juárez, se unieron a los maestros del CENTE en el paro estatal que mantienen desde el lunes al exigir al Poder Judicial de la Federación libere la entrega de los libros de texto. Una persona que es violentadora de animales también agrede a la sociedad, principalmente a mujeres y niñas, por lo que es importante prevenir esta conducta, afirmó este lunes la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. El secretario de Seguridad y Vialidad del municipio de Ciénega de Flores y otros 7 funcionarios más de este ayuntamiento fueron detenidos por el delito de secuestro agravado, informó el titular de la Secretaría de Seguridad de Nuevo León, Gerardo Palacios Pámanes. Elementos del Ejército y la Policía Estatal custodian desde el mediodía de lunes el crematorio clandestino que localizó el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco en San Pedro Tlaquepaque. Esto es en la periferia, en la zona conurbada, y calculan operó más de un año, de acuerdo con versiones de vecinos de la zona. La fundadora de las Madres Buscadoras de Sonora y de México, Ceci Patricia Flores, anunció que encontró un crematorio clandestino luego de seguir la pista de una llamada anónima en la que le indican la ubicación de los restos de su hijo Marco Antonio. Así lo expuso Ceci Flores. Recibo un llamado donde probablemente puedo localizar a mi hijo. El día de hoy acudimos al lugar, encontramos un crematorio clandestino. Calcinados no esté mi hijo, por el cual he luchado incansablemente. Marco Antonio desapareció el 4 de mayo de 2019 y a la fecha he logrado localizar miles de personas en fosas clandestinas y también localizados con vida, gracias a Dios. Sigo luchando por la búsqueda de mi hijo y pidiéndole a Dios que entre este puño de huesos que hemos localizado no se encuentre. La sequía registrada en la segunda quincena de septiembre registró un alza de 7.88 comparada con los primeros 15 días de este mes, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua. Entre enero y septiembre, en México se registró un total de 502,000 hectáreas siniestradas en el campo, que fueron sembradas. Sin embargo, los cultivos no germinaron debido a la sequía. Esta cifra es la más alta para un mismo periodo desde por lo menos 2018, hace 5 años. En la megalópolis, por segundo día consecutivo, trabajadores del Poder Judicial, lo platicábamos, salieron y bloquearon diversos puntos estratégicos de la capital del país, como Periférico Sur, Calzada Ignacio Zaragoza. Imagínense lo que es en este momento una vía alternativa. Sería, vamos a ver qué vía alternativa hay a Zaragoza. Me parece que es por Ixtapalapa. Es Ixtapalapa, para que la audiencia capitalina pueda tomar esa alternativa. Pero el presidente les pidió no dejarse engañar, porque los fideicomisos sí son un fondo
discrecional de los ministros para hacerse de mayores recursos. El Consejo Judicial Ciudadano aprobó por mayoría la ratificación de Ernestina Godoy Ramos al frente de la Fiscalía Capitalina, y el gobierno citadino añadió una nueva herramienta de AP que permitirá mejorar la movilidad de los usuarios del metro, Metrobús, Trolebús, Tren Ligero y Cablebús, al brindarles información del servicio en tiempo real desde su teléfono móvil. También se informó que los taxistas de la ciudad se podrán identificar digitalmente a través de una tarjeta oficial emitida en la APP CEMEX. Los usuarios que empleen taxis podrán consultar en cualquier momento esta tarjeta de identificación por medio de un código, y así podrán evitarse hasta secuestros, agresiones de algunos taxistas, no todos, que son gente indeseable al frente de un volante. Ayer el gobierno mexiquense adelantó el proyecto de construcción de la red metropolitana de transporte masivo, Metromex, que contempla 220 kilómetros de líneas de movilidad de tranvía y tren ligero. En este último caso, una ruta que trasladará a usuarios de Tepexpan a Martín Carrera, en el límite con la Ciudad de México, y Tepexpan es el punto de partida. El sistema de aguas capitalino destinará unos 500 millones de pesos a obras hidráulicas en diferentes alcaldías de la capital. El SACMEX da a conocer, así se denomina el sistema de aguas capitalino, el resultado de 55 licitaciones públicas e invitaciones a cuando menos 3 empresas, de las cuales 13 se declararon desiertas y 42 designaron a diferentes para alcanzar ese propósito. Integrantes de la comunidad otomí que ocupan el edificio del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas acusaron que personal del gobierno capitalino los intentó desalojar con violencia del inmueble y piden una mesa de trabajo con el jefe capitalino Martí Batres. La maestra Delfina Gómez y Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezaron la mesa de coordinación para la construcción de la paz en San Martín de las Pirámides. En lo internacional, cerca de 500 muertos dejó un ataque israelí a un hospital ubicado en la Franja de Gaza. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confirmó este martes por primera vez que el ejército ucraniano ha utilizado misiles estadounidenses de larga distancia, el Abrams, en el campo de batalla frente a Rusia. Y el presidente Putin, esto es interesantísimo, no tiene competidor creíble que pueda disputarle el poder, estimó el vocero del Kremlin, en momentos en que el gobierno lanza preparativos para la presidencial prevista en marzo del 2024. La Cámara Alta del Parlamento ruso tiene que establecer en diciembre la fecha de la elección presidencial, que debería tener lugar el 17 de marzo de acuerdo con medios locales, pero por el momento no emerge nadie que pueda contender frente a Putin, y Putin está en Beijing. Fue recibido por su tabarish, así se denominan ellos, el camarada Xi Jinping. Son las 12:17. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Son las 12:20, vía telefónica el diputado local. No, después hablaremos con él y con la diputada Frida Guillén, pero ahora en vuelta del Congreso Federal, estamos enlazados con el secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el diputado Carlos Valenzuela. En este momento se precisan los criterios generales del paquete económico para estimar ingresos más realistas en el 2024, con propuestas viables, como se asentó. Diputado Carlos Valenzuela, secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, buenas tardes para usted y gracias por tomar esta llamada. ¿Qué tal, Federico? Encantado de estar contigo y con todo el auditorio. Justo en este momento que estamos en la Comisión de Hacienda discutiendo lo que anunciaste previamente, los criterios generales del paquete económico. Tenemos en este momento la comparecencia del subsecretario de Hacienda y del procurador fiscal, donde pues están exponiendo los criterios por los cuales considera necesaria la contratación de deuda, donde no nos han dado hasta el momento pues una justificación real para poder aprobar este techo financiero que propone Morena de más de 2 billones de pesos para el siguiente año, y pues donde dejaremos clara la postura de Acción Nacional, y desde acá
mi estimado Federico, aprovecho para adelantar que desde Acción Nacional y desde el bloque del Frente Amplio presentaremos una controversia constitucional en el caso de que se apruebe esta deuda, porque no se cumple con los criterios establecidos para poder solicitarla en este momento. Para conocimiento de su audiencia, nuestra audiencia, diputado, quisiera explicar a grandes rasgos qué es el paquete económico del 24, cuándo se presentó y cuándo debe aprobarse este presupuesto del 2024. Bueno, pues el paquete económico se compone sobre todo, en primer lugar, de la ley de ingresos, que es de dónde va a salir el recurso. La ley de ingresos que tenemos hasta el día 20 de este mes para aprobarlo en la Cámara de Diputados y hasta fin de mes para aprobarse en la Cámara de Senadores. Aquí lo que nosotros vemos y destacamos como un riesgo para todos los mexicanos y una carga que tendremos todos los mexicanos es lo que comentaba al principio de que pues se tiene un déficit presupuestal, que es el déficit presupuestal, pues que el gobierno está gastando más de lo que ingresa, y para cubrir esa necesidad de gasto, pues el gobierno lo que está haciendo, en lugar de aplicar políticas de austeridad como tanto lo han pregonado, pues lo que están recurriendo es a la deuda. Y una deuda que desafortunadamente se va a sumar a lo que ha venido solicitando Morena a lo largo de estos 5 años de gobierno, y que al cierre del sexenio pues van a sumar más de 6 billones de pesos. Para que tengamos una idea, 6 billones de pesos equivale a 6 veces el FOBAPROA. Y también para que la audiencia dimensione lo que la mala administración que hizo este gobierno con relación a la deuda, estamos hablando de que cuando ingresó Morena en el 2018 había 10 billones de pesos del acumulado de los sexenios anteriores, y en solo 5 años este gobierno aumentó en un 60% la deuda del país, lo cual va a equivaler a que los mexicanos, saliendo este gobierno, por cada uno de los mexicanos estemos debiendo más de 136,000 pesos. Eso va a ser el costo de la deuda, y es a lo que nos oponemos en Acción Nacional, porque si la deuda fuera para proyectos de inversión funcionales, urgentes, para un tema de contingencia, pues es válido pedirla, solicitarla, pero en este caso se está pidiendo la deuda para inyectarle recursos a la Secretaría de Bienestar, que es una secretaría que ya ha sido denunciada por el mismo Marcelo Ebrard, ya ha sido denunciada por diputados de Morena, y que lamentablemente pues pareciera que la gran preocupación de este gobierno, o la gran contingencia de este gobierno, porque no pidieron prestado para comprar ventiladores y respiradores cuando tuvimos la pandemia del COVID, están pidiendo prestado en este momento porque el próximo año hay elecciones y necesitan aumentar el presupuesto de la Secretaría de Bienestar. En grandes rasgos, qué bueno que nos explique esto. Entonces, para el último presupuesto de la Cuarta Transformación, el del 2024, va a crecer el déficit público, diputado, y se contrata, se lo explico así con lenguaje llano a la audiencia, nuevas líneas de crédito con el Fondo Monetario, otras instituciones público o privadas, para poder mantener vigente los programas asistenciales. Efectivamente, y mira, y lo acabas de explicar muy bien, para que tengamos las cifras aproximadas, el presupuesto en esta ocasión va a ser el presupuesto más grande de toda la historia en el gobierno federal, superior a los 9 billones de pesos. De esos 9 billones de pesos, solo 7 billones se van a recaudar a través de los impuestos, a través de la venta de petróleo, a través de los ingresos que tiene el gobierno federal, 7 billones. Y los otros 2 se van al financiamiento. Para que la gente que nos escucha podamos ponerles un ejemplo, es como si en una familia estamos ingresando por salarios y por todos los conceptos, estamos ingresando 7,000 pesos, pero nuestros gastos son por 9,000. ¿Qué es lo que haría una familia responsable? Pues a lo mejor ajustaría los gastos,
o buscaría otro trabajo para poder compensar esos ingresos. ¿Qué es lo que haría una familia irresponsable? Pues en lugar de buscar otros ingresos o de ajustar los gastos, pues utilizaría la tarjeta de crédito para que pudiera compensar este tipo de cuestiones. Entonces, vamos a heredar una deuda, lamentablemente, cuando no era necesaria contraerla. La gran mayoría de este presupuesto se va a ir a gasto corriente, a pago de nóminas, a pago de servicios personales, a pago de viáticos, y donde lamentablemente lo que estamos viendo en esta ocasión es que no hay obras de inversión fuera de los programas insignia del presidente López Obrador. No vemos construcción de obras, no vemos rehabilitación de espacios públicos, no vemos construcción de nuevas autopistas o de obras de infraestructura hidráulica o eléctrica que son muy necesarias en el país. Y lo que sí estamos viendo es que $1 billón de pesos de esta contratación de deuda se va a ir directamente a los programas prioritarios del presidente y a la Secretaría de Bienestar, lo cual pues nos deja mucho que decir, porque pues la realidad es que estamos pidiendo o está pidiendo prestado el gobierno federal dinero para regalarlo y para operar políticamente a favor de su candidata a la presidencia de la República, y eso es muy grave. Esto es grave y al mismo tiempo, diputado, 7 billones es algo que nos recuerda, si hacemos una tabla de la inflación del último año del presidente López Portillo, eran todavía en miles de millones, no llegaban al billón de pesos, pero eso llevó al final a una devaluación entre los múltiples factores domésticos, una devaluación escandalosa del peso, a contratar mayor deuda, y como usted lo recordará, el secretario de Hacienda, en paz descanse, Jesús Silva Herzog, reconociera que México debía pero no podía pagar. Sí, no, y lamentablemente ese tipo de ideología como la del Barzón, la de debo, no niego, pago, no tengo, pues lo que nos hace es que perdamos prestigio ante las calificadoras internacionales. Es lo que hace que Pemex, por ejemplo, esté sumido en una ola de devaluación como empresa, y es lo que desafortunadamente se prevé que terminando este sexenio, pues alguien va a tener que pagar los platos rotos, y va a ser la próxima presidenta, que nosotros estamos esperanzados de que será Xóchitl Gálvez, y tendremos nosotros ya como posición que entrarle al rescate financiero de nuestro país ante pues una borrachera política que ha tenido la Cuarta Transformación, y que se ve reflejada y se ve coronada en este último año del paquete económico con un aumento desmedido de la deuda. Entonces, esperamos equivocarnos, porque nosotros queremos que le vaya bien al país y esperamos estar equivocados, pero pues muchas proyecciones financieras hablan precisamente de que después de un incremento tan grande como se está teniendo de la deuda, pues después podría venir una devaluación. Y algo que están comentando, por ejemplo, aquí los funcionarios de la Secretaría de Hacienda o los diputados de Morena, se comparan con Estados Unidos a la hora de ver el porcentaje de deuda, y dicen, bueno, es que nuestro porcentaje equivale a menos del 50% del Producto Interno Bruto, y Estados Unidos está arriba del 90%. Pero aquí es donde yo utilizo el ejemplo de Carlos Slim, y digo, a ver, pongámonos en nuestro ejemplo que nosotros debemos 100,000 pesos, y Carlos Slim debe 1 millón. ¿Quién va a tener posibilidad de pagarlo más rápido? Pues la persona que es más rica. En este caso, pues también se aplica para un país. Digo, lógico que sí tenemos una deuda inferior a la que tiene Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene un nivel de recaudación de una economía muchísimo más potente, sin punto de comparación con la nuestra. Entonces, ese discurso de que pues nosotros estamos pidiendo menos, pues sí, estamos pidiendo menos porque también nosotros como economía somos una economía mucho más pequeña que la economía americana, y pues eso no nos permite que pues podamos tener este tipo de comparación. En un panorama
aparentemente de bonanza para el gobierno de la Cuarta Transformación, incertidumbre para contribuyentes, el anuncio anticipado de no buscar un incremento en la tasa impositiva, se aprobará, entiendo, a más tardar octubre, finales de este mes, el paquete económico 2024, diputado. En esta son 2 etapas. A ver, el paquete económico y regreso a la explicación del principio. Es primero la ley de ingresos, que es lo que estamos discutiendo en este momento, ley de ingresos y ley de derechos. Este año no tuvimos miscelánea fiscal, que la miscelánea fiscal por lo que permite son modificaciones a la ley del IEPS, a la ley del ISR, a la ley del IVA. No va a haber modificaciones a estos impuestos, y efectivamente, como bien lo dices, Federico, termina este primer proceso de la ley de ingresos en el mes de octubre y pasamos a un segundo proceso, que es ahora en que se gasta, que es la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación, y esa es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, y con una fecha límite del 15 de noviembre para el siguiente año. Entonces, en el próximo mes tendremos esta discusión en la Cámara de Diputados, y ya en el tema del presupuesto, pues ya es bien sabido como lo has venido difundiendo en el programa y a través de las presentaciones que se han hecho del paquete, que pues la prioridad de este gobierno no es la salud, que la prioridad de este gobierno no es la educación, que la prioridad de este gobierno no es la seguridad, sino la movilización electoral para perpetrarse en el poder 6 años más. Categórico, agradeciendo que nos tome la llamada. Espero que lo tomen al momento de la votación sus compañeros de curul del gobernante Partido Morena y de los demás grupos parlamentarios. Gracias, secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito, diputado Carlos Valenzuela, por tomar la llamada a Radio Cañón 760, y buenas tardes. Encantado de estar contigo como siempre y con la audiencia, estimado Federico. Un abrazo y buen provecho a todos. Gracias, diputado. Son 7 billones de pesos los que se contemplan en el gasto corriente del último año del gobierno del presidente López Obrador. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Son las 12:36 minutos. Aquí en Radio Cañón, 760 del cuadrante. En temas de la capital, platicaremos esta tarde con la presidenta de la Comisión de Turismo del Congreso, Frida Guillén, en el segundo Congreso de la ciudad. Y es que existe el proyecto para peatonalizar el Zócalo capitalino. Le agradezco por tomar la llamada, diputada Frida Guillén, para Radio Cañón 760 del cuadrante, al frente de la Comisión de Turismo de este Congreso. Buenas tardes, diputada, gracias por aceptar la comunicación. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Al contrario, agradezco este espacio y saludos con mucho gusto a ti y a todo tu auditorio. Peatonalizar el Zócalo citadino nos lleva a entender más o menos lo que ocurre en Seúl. Una parte del centro de Seúl cuenta con ese sistema, nos hace más responsables a todos. ¿O cuál es el propósito y cuál sería el beneficio para la capital desde su perspectiva como representante popular, diputada Frida Guillén? Así es, mira, fíjate que desde el inicio de este periodo yo expresé que íbamos a explorar la posibilidad de peatonalizar por lo menos el perímetro A del centro histórico. Evidentemente, quiero ser muy precisa aquí con todo el auditorio y contigo, esto siempre va a ser posible cuando exista de por medio un proceso de consulta previa con los vecinos, locatarios, empresarios y por supuesto sociedad civil. Ello con el propósito de humanizar nuestra ciudad, la cual se encuentra sumergida en una grave crisis de movilidad, de bien, de seguridad, entre otros temas que de verdad yo creo que me pongo aquí a listar y nunca lo terminaríamos. Desde luego, esto implica, entre otras cosas, como se escucha, diputada, y usted usted profundizará, dar preferencia a las personas, a los peatones, sobre los automóviles y otros vehículos contaminantes. Así es, este es el propósito, por supuesto. Y fíjate que esta propuesta no es nueva, pues desde hace años ya se ha venido hablando sobre esta posibilidad de peatonalizar el casco histórico de las ciudades.
Y fíjate que es una tendencia que buscan a nivel internacional muchísimas ciudades y que ya se ha puesto en marcha en otras partes del mundo y que con los ejemplos o con las pruebas pilotos que se han hecho han evidenciado un importante número de ventajas sociales y económicas. Entre ellas se las voy a platicar. La primera, pues se mejora la seguridad vial, aumenta la movilidad peatonal, lo que surge con esto como consecuencia que tengan efectos positivos en la salud de la población. Y esto lo vemos porque reducen los índices de obesidad, existe mayor movilidad de los peatones y por supuesto se pueden desplazar con mayor seguridad. También otro punto súper importante que la ciudad lo super necesita es que se ayuda a reducir la contaminación y a mejorar la calidad de vida de cada uno de los residentes y transeúntes con menos ruido ambiental, mejor calidad de aire, más espacios para áreas verdes y pues para toda la vida social que requieren las capitalinas. Además de que también, por ejemplo, cuando se opte por peatonalizar el centro histórico o el perímetro A, pues lo que va a hacer es que los turistas aumenten en un número exponencial, en que quieran tener pues desde una fotografía hasta poder caminar libremente y con seguridad en estas calles que ya sean exclusivas para los peatones. La peatonalización, diputada, ya existen algunas avenidas importantes del primer cuadro de la capital, que ya saliendo del metro Bellas Artes nos permiten ello, pero ¿qué hay respecto al comercio? Así es, totalmente de acuerdo. Ya existen algunas calles que se han ido peatonalizando de alguna forma u otra en el centro histórico. Sin embargo, no se han previsto como tal propuestas a la par que facilite una movilidad para todas y todos, tanto vecinos, comerciantes, restauranteros y turistas, que es lo que de verdad tenemos que potencializar en el centro histórico. Y que por supuesto hay muchísima gente también que no nada más acude al centro histórico pues para realizar diversas actividades económicas, profesionales o culturales, sino también nada más es gente que pasa por el centro histórico porque es una vía alterna a todo el tráfico que hay en la ciudad. Sin embargo, esto pone también en riesgo las condiciones de todos los peatones que transitan en el centro histórico. Y te lo digo porque al día existen datos en el estudio que hemos hecho que transitan hasta 2 millones de personas por el centro histórico. Entonces sí se necesitan utilizar o crear políticas públicas, iniciativas que faciliten el acceso a la seguridad y sobre todo una calidad para que puedan transitar todos estos peatones. Entonces aquí es la preeminencia a nosotros los peatones sobre los vehículos y cualquier otro medio, y al final también por la salud, porque cada año, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, diputada, no es oficial esta cifra, pero por lo menos 35,000 capitalinos mueren derivado de enfermedades vinculadas con la respiración y la contaminación. Así es, esa es una de las cuales, o una de los problemas que buscamos también nosotros abonar con un granito de arena para darle una solución pronta. Y te digo, lo que se quiere hacer es primero, o lo que se debe de hacer previo a una iniciativa o a un reglamento o alguna ley pública como tal, es hacer una consulta pública en donde se vean involucrados todos los sectores que te acabo de mencionar y evidentemente priorizando a los vecinos, quienes son quienes padecen o se benefician de todo el turismo que transita día a día en el centro histórico y de las demás actividades que también son desarrolladas aquí. Y finalmente, diputada, pues la peatonalización en México como en España, por citar un caso, pues debería, en el caso nuestro, ser una pieza clave en cualquier perspectiva urbana y de grandes ciudades o zonas metropolitanas como es la Ciudad de México. Exacto, y como te comento, el objetivo es muy claro. Tenemos que convertir el centro histórico en una zona modelo de movilidad para la Ciudad de México, retomando el concepto de las ciudades de 15 minutos. ¿Qué es esto? Unas pequeñas ciudades que pueden satisfacer como tal todas las necesidades de la población, desde profesionales, educativas, sanitarias, de entretenimiento, mediante el desplazamiento de cortos plazos, ya sea a pie, en bicicleta o en otros transportes. Pero eso es lo que queremos. Por último, agradeciendo su disposición, diputada, en su rubro como presidenta de la Comisión de Turismo, ¿también hace más atractivo a la peatonalización al primer cuadro de la capital? Totalmente de acuerdo. Y para eso también se le tendría que hacer una consulta
a las y los vecinos, incluyendo también a las y los turistas que visitan el centro histórico, que en su mayoría, de verdad, yo creo que el plazo que están los turistas es muy poco, vienen nada más por una fotografía, para conocer ciertos lugares, y como tal en el centro histórico también se desarrollan actividades económicas que generan una gran derrama a esta capital. Entonces sí se tiene que tener muy detalladamente esta iniciativa. Le agradezco por aceptar la comunicación, diputada Frida Guillén, al frente de la Comisión de Turismo en el segundo Congreso Capitalino. Buenas tardes para usted. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. 12:44, no se vaya, porque fíjese que este domingo, ahí en Azcapotzalco, de visita por la alcaldía Chintolola, así se denomina en su gentilicio, apareció lamentablemente el conductor de un camión recolector de basura con... lo tomamos, ahí tengo la foto y se las voy a mostrar. Es el número económico 205, circulaba sin la parte frontal de la carrocería perteneciente al Azcapotzalco, que encabeza Margarita Saldaña. Se negó a recibir la basura de los vecinos. Esto ocurrió en la colonia Porvenir, porque no le dan dinero al operador del camión con el número económico 205, llamado Israel Becerra, operador del camión con número económico, repito, 205. Esto espero que tome nota la alcaldesa Margarita Saldaña, porque además ellos forman parte del sindicato, creo que es la sección primera del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, pero no todos los recolectores de basura son como este sujeto, a ellos nuestra solidaridad, pero ahí hay malos antecedentes como el de Israel Becerra para tomarlo en cuenta, y esto al igual que Azcapotzalco en otras alcaldías de la capital. 12:45, un tache ahí para la sección primera del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno Capitalino, que no aceptan sin dinero a cambio recoger nuestra basura. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. En la capital de la República Mexicana hay ferias de empleo para adultos mayores. ¿Qué sucede cuando el tiempo pues hace presencia sobre nuestras vidas? Nos ubicará o ubicó en el pretérito en la situación del adulto mayor, y cuando se llega a esa condición sin derecho a biencia y prácticamente agotada la parte laboral relevante de nuestras vidas, ¿qué va a suceder? En Japón, en naciones, países civilizados, a los adultos mayores profesionistas se les permite capacitar a los jóvenes, al nuevo cuño, al proceso o ingreso de las empresas, pero en otros países están condenados al olvido, al desprecio y tal vez, en lo más triste, concluir en un asilo. ¿Dónde trabajar después de los 60 años? Es el dilema que enfrentamos todos. Vamos a platicar más adelante con representantes populares o mañana ante el Congreso de la Ciudad, pero de acuerdo con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, esto es el INAPAM, hay un programa de vinculación laboral con empresas como Best Buy, Starbucks y Kitsania, que contratan a estos empleados por 3,000 y hasta 8,000 pesos mensuales. No está mal, en el peor de los casos, a quedarse sin actividad alguna, ya sea como telefonista, demostrador, cuidador, empacador o representante médico. Pero eso es lo que puede percibir un adulto mayor a través de estas empresas, ingresos de 3 y hasta 8,000 pesos mensuales. Y no lo descarten, porque después de los 60 años la vida se puede convertir en un verdadero viacrucis, la actividad laboral, y realmente en casi la tienda, o terminar usted como cerillo. Cerillo es el que vemos actualmente, con toda honra y respeto, pero así se denominan a los adultos mayores que en tiendas comerciales de marca hacen esa labor. Entonces, repito, y esto es de acuerdo con la propia Universidad Nacional Autónoma de México, no solo tengo que ver quién me contrata, sino cuánto me pagarán. Dice una psicóloga por la UNAM, Marta Franco,
Para los jubilados que trabajaron en grandes corporaciones, esto es otro punto, la posibilidad de reinsertarse en un empleo con mejores condiciones es mayor. Lo que predomina son los adultos mayores en actividades y con salarios poco atractivos, lo dijo también la universidad o el Departamento de Estudios Empresariales de la Universidad Iberoamericana. Las personas mayores de 60 años en el país superan a 11.7 millones, es decir, el 49% de la población económicamente activa se ubica en ese rubro. Y de acuerdo con el mismo INAPAM, además de estas dos empresas, pareciera que ya hay una oferta interesante para los adultos mayores. Y concluye el INAPAM, lo ideal sería que las empresas formalizaran planes postjubilación, no solo para dotarlos de una pensión, sino para asesorarlos sobre cómo continuar su vida laboral. Cemex, por ejemplo, es una marca, como pueden ser, no tantas, pero esta tiene un programa de orientación para jubilados que les muestra opciones de reinserción social, laboral. Entonces aquí aplica esa empresa cementera un esquema similar al de Japón. Independientemente de la ayuda externa que puedan encontrar, lo mejor es que adultos mayores conozcan de los grandes retos que implicará emplearse y tomen en cuenta algunos temas. Por ejemplo, ¿qué se puede llevar a la capacitación? Ese es un tema. Otro tema, explorar en la propia empresa. Algunas firmas retienen a sus jubilados en opciones de medio tiempo u horario flexible. Las áreas fiscales, financieras, de recursos humanos y comunicación suelen incorporar a ese talento. Los medios de comunicación pueden entonces contratar adultos mayores, pero ellos son talentosos. Hay una media en México de adultos mayores de 60, 70, 75 que hacen una labor importante. Uno de ellos es el líder de opinión a nivel nacional, por cierto, víctima de un frustrado plagio recientemente y cuyo autor fue ya consignado en los Estados Unidos. ¿Saben dónde fue consignado? Ahí muy cerca de donde nació César Chávez, el líder de la causa, en Delano, California. Pero así como él, varios colegas pueden ser contratados por su experiencia. Y lo que al final se busca es el entreveramiento generacional. Está el joven, por ejemplo, está el colega Mejía, con una voz tampoco todavía en la cerca, quien habla, o el ingeniero con esta voz. Entonces, en su conjunto, hacemos un intercambio de experiencias que pueden servir para el desarrollo de contenidos y usted se quede aquí. Y la experiencia del joven Mejía, del joven ingeniero y del ingresante en algún momento ya muy cercano, adulto mayor, puede ser la diferencia en un medio de comunicación. Pero este es un ejemplo. En una empresa es fundamental y de ahí que podamos aterrizar en ese particular. Explorar en la propia empresa. Ahí queda también las áreas fiscales, financieras y comunicación son donde se requiere la experiencia aludida. Y hay que ubicar a quienes sí emplean y no pierden el tiempo. La recomendación para el jubilado es hacer una lista de los proveedores con los que elabora la última empresa y buscar un aliado joven. Y si usted quiere entonces, en la recta final de su vida productiva, encontrar esa fórmula de éxito, pues apueste al entreveramiento generacional. Buscar un aliado joven, una labor social para valorar a los adultos mayores, pero el propio jubilado debe ser proactivo y buscar la retroalimentación de gente más joven para entender dónde puede aprovechar su expertise y se lo manda pues al joven y posteriormente lo va a proyectar con otros jóvenes que laboran en la empresa de un jubilado, de un adulto mayor que está en la última etapa de su vida laboral, reitero. Y también basado en esa alianza,
generacional, se amplía la red de contactos para encontrar una fuente de empleo adecuada. Pero este es un tema que quedó pendiente con el representante ante el Congreso capitalino para que lo expongan y le ofrezcan mejor contenido. En más información, en el periodo electoral amplían propaganda gubernamental. Ahí están las claroscuros del INE. Antes, y aquí les consta, fuimos severos críticos de Lorenzo Córdoba y su secretario general, pero el actual INE también pareciera estar muy condicionado a la línea que le marquen y no a su condición de órgano autónomo que debiera ser el INE. Con Lorenzo Córdoba relativamente lo fue, pero se pasaron de la mano, y con Guadalupe Tadei, la verdad, pues se ve como la pasada Comisión Federal Electoral. Les platico brevemente. Hasta 1991 existió la Comisión Federal Electoral, que era un órgano de la Secretaría de Gobernación responsable de calificar la elección para diputado, senador o presidente de la República. Tampoco existía el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero con esa sola figura, la Comisión Federal Electoral, que abría su espacio a la representación de todos los partidos políticos, asistían los representantes, pero el gobernante partido PRI tenía mayoría, y al final el PRI desechaba la impugnación sobre una derrota sufrida en algún distrito electoral federal, o escaño de la República, o la misma presidencia, como fue el año de 1988. Por medio de esos claroscuros de la Comisión Federal Electoral, el Partido Popular Socialista ganó la gubernatura de Nayarit en 1975, pero no le fue reconocida Alejandro Gascón por el general Flores Curiel, quien fue secretario de Seguridad Pública capitalino, para después ser gobernador de Nayarit. Al final, ¿qué fue lo que sucedió? El gobierno encontró a Jorge Cruikshank, el líder del PPS, como comparsa, lo sentó como senador de 1970-76 y 1976-1982, y se sacrificó a Alejandro Gascón, quien ganó la gubernatura del estado de Nayarit. Esa era la Comisión Federal Electoral. El INE se supone era diferente, no lo es. Ahora dejó y perdió su condición de autónomo, y veremos cuáles serán los resultados en el corto plazo hacia el 2024. Por el momento esto es todo aquí en Radio Cañón 760. Agradeciendo al ingeniero su apoyo, al colega Mejía, le invito a quedarse con más información y desarrollo de contenidos para que Radio Cañón y la audiencia se encuentren en la misma sinergia. 12:58, buenas tardes. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón.